Hola, soy Betty Osorio de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Aquí se presentará el objeto de aprendizaje referido al proyecto de arte y expresión titiritera. Él consta de varios temas, pero vamos a seleccionar un tema con su subtema. El tema es técnicas del arte de los títeres con saber integral, y el subtema es técnicas, diseño, títeres y estética con saber integral. Las técnicas del arte de los títeres son 5. Hay otras, aquí se trabajará con 5 técnicas que tienen su respectiva definición, su respectivo término y definición. El término o los nombres en la estética con las que se hace el listado son la técnica de guante, títere guante, la técnica de siluetas, la técnica de moped, la técnica de títeres de hilo o marionetas y la técnica de máscara títere. Cada una de estas técnicas que tiene su nombre, por supuesto, tiene su definición respectiva. La técnica de títere de guante se define como una técnica tridimensional, es un cuerpo pequeño, es un títere pequeño, se manipula con la mano del titiritero que va dentro del títere, elaborado el cuerpo con tela y la mano se introduce y el dedo índice va a manipular la cabeza, el dedo pulgar una mano y con el otro se mueve pues la otra mano le va a dar el movimiento al titiritero. El títere silueta se define como un títere bidimensional, es una figura plana que está articulada, se manipula con hilos que mueve el titiritero de abajo hacia arriba en cuanto ella sale por la parte superior del teatro de títere. La técnica del títere mupe se define como un títere tridimensional grande en cuanto tiene una cabeza grande, un cuerpo grande, en la cabeza está la boca que se articula, se manipula y tiene unos brazos también grandes con sus manos que lleva allí anexas unas varillas. Se manipula con la mano y el brazo del titiritero y él tiene una posición de la mano, ¿verdad? Junta los 4 dedos y con el dedo pulgar entonces si cierra, queda cerrada la boca, pero cuando abre hace este movimiento y mueve la boca y el cuerpo él lo va a adquirir y lo va a sostener con el brazo del titiritero porque él es bastante grande. Con la otra mano toma las varillas y por supuesto pues las lleva arriba, abajo y le da ese movimiento. El títere de la técnica de hilo se define como un títere tridimensional que está articulado, que tiene sus partes articuladas, tiene su tronco, tiene sus extremidades inferiores, extremidades superiores, tiene su cabeza y se mueve con hilos que van desde cada una de las articulaciones y llegan hasta la cruceta que la sostiene el titiritero al nivel de los hombros y la marioneta se mueve de arriba hacia abajo. La técnica de máscara títere se define también como un títere tridimensional que adquiere la forma del titiritero que al colocarse su traje asume el personaje, en la cara lleva una máscara o la puede llevar completa no solo en la cara sino en la cabeza totalmente y se mueve con las distintas actitudes y desplazamientos del titiritero que le da vida a ese personaje.
Bien, estas técnicas del arte de los títeres están vinculadas a lo que es el saber integral que refiere unos términos de áreas de disciplinas como matemáticas y allí se establece la relación. Matemáticas, lenguaje, estudios sociales, estudios naturales, ciencias naturales, educación física y por supuesto educación estética y arte que vincula el proyecto y es como el centro, la referencia. Em, se define entonces la matemática en cuanto ella contiene el estudio de los números, las cantidades, las distintas eh, posibilidades de medir esas cantidades por el tamaño, de sumar todo, cada uno de los distintos elementos que allí se utilizan para ver los costos de ese títere, según la técnica. El lenguaje pues tiene que ver con esa comunicación, con el diálogo, con la palabra, que puede ser palabra de acción que define el verbo como tal, que puede identificar y dar calificativos, que puede nombrar como sustantivo a esos personajes que pueden ser reales desde representaciones humanas o de animales o pueden ser fantásticos y por supuesto ello amerita de una comunicación. Allí estaría presente el lenguaje porque también los títeres llevan nombre. Lo que es las ciencias naturales pues se vincula porque es el estudio de la naturaleza, de los materiales orgánicos e inorgánicos, los instrumentos, procesos, técnicas que también están presentes en las distintas técnicas por los tipos de materiales que se usan en cada una de ellas. Los estudios sociales que tienen que ver con el espacio y la ubicación geográfica que cada personaje representa pues a distintas culturas y tiene su historia, por lo tanto tiene su referencia de un continente, de un país, de un pueblo que allí surge esos personajes. Y por supuesto el tiempo es la referencia a la parte histórica. La educación física está vinculada por cuanto es el estudio como disciplina del cuerpo humano, de su velocidad, resistencia, su fuerza, su motricidad fina, gruesa, ponerse en movimiento y tiene que ver entonces con el teatro de títeres porque debe estar preparado para manipular las distintas técnicas y previamente pues hay que trabajar el cuerpo. Por último, lo que es la educación estética, pues está vinculada en cuanto a la producción de un proceso genésico del pensamiento y el hacer creativo que va a producir el arte, que es una potencialidad del ser humano, eso de ser creativo y de generar nuevas visiones y nuevas expresiones en todo ese proceso creador que está vinculado a la estética fisiológica aplicada en cuanto a lo visual, porque se dibuja, se pinta, se hace arquitectura en la escenografía, en el teatrino, se hace diseño gráfico, escultura, porque hay que modelar y por supuesto el diseño gráfico en cuanto pues diseñar lo que se requiere para el montaje. En cuanto a la parte de la estética auditiva, pone en acto el sentido auditivo, los oídos, porque hay que trabajar con la música, con los efectos de sonido, con las voces y eso permite pues una producción integrada. La estética corporal porque tiene que ver, el producto es el teatro de títeres como obra de arte, pero hay un proceso que tiene que ver con el cuerpo humano en cuanto a la expresión, en cuanto a ese movimiento, esa concentración
narración, hacer esos personajes que implican una obra de teatro de títeres. La estética constructiva tiene que ver con el arte de los textiles en la elaboración de lo que es el traje, el arte de la madera para la elaboración de la escenografía, del teatrino, el arte de los metales, elaboración de toda una utilería que requiere cada uno de los personajes que debe pues manipular en una puesta en escena, y el arte culinario pues que tiene que ver con esa referencia al personaje y de acuerdo a su contexto referido a esa pluralidad cultural. Y por supuesto el arte de la cerámica, que son las técnicas de modelado que se requieren para la elaboración del títere. En cuanto a la estética audiovisual, está presente en el texto creativo, que implica una elaboración de las ilustraciones al partir de un cuento, y ya se genera un producto que es un cuento ilustrado que al llevarse al montaje se saca la fotografía y por supuesto se difunde por lo que sería la comunicación virtual en línea. Y es el producto que se genera también con una puesta en escena y que se toma, se graba, pues se hace la parte de la toma visual con el sonido, se edita y ya tenemos un cine corto para la infancia, dado que hay un montaje y el montaje se graba. Igual podemos tener lo que es un podcast o un micro de radio a partir de un guión que se elabora en función de lo que es el sonido, los efectos de sonido, las voces, la música, y eso permite entonces que se lleve y se difunda como un podcast. Y lo que es el montaje, pues en la grabación ya ese material pues se difunde porque se comparte con los otros como parte del contenido actitudinal. La estética es fundamental porque centra el trabajo en cuanto proyecto, que está en función de aprendizaje integral. El proyecto se concentra por cuanto es el proyecto de trabajo productivo, genésico, creativo. Gracias.